Hola amigos de Familia Benecer Candelaria en todo el mundo. Hoy tengo el gusto de compartir con ustedes este culto familiar, culto de edificación para las familias. Pero primero que todo vamos a estar poniendo este tiempo en manos del Señor. Vamos a estar orando. Señor, te damos gracias en esta hora por permitirnos compartir tu palabra con tu pueblo. Te pido, Señor, que seas tú dándonos la sabiduría y el entendimiento, el discernimiento espiritual para poder comprender todo aquello que tú nos quieres enseñar en esta mañana o en este día. Señor, ponemos en tus manos a todos nuestros hermanos, todas las autoridades, todas las personas que tú has puesto en eminencia. Oramos por ella en esta hora, Señor, para que seas tú dándole sabiduría, entendimiento y sobre todo a tu cuerpo, a este órgano, Familia Benecer Candelaria, en todo el mundo, que seamos de edificación para, como bien lo dice el nombre, todas las familias a las que tengamos acceso, Señor. Te pido en esta hora que seas tú tomando el control de todo para poder manifestar rápidamente esta palabra y que sea de fácil entendimiento para cada uno de mis hermanos, para que sea verdaderamente de edificación a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar compartiendo un tema, tiene por nombre el pecado del mundo. Tema, el pecado del mundo. Y tenemos un título para la enseñanza de hoy que tiene por nombre Corderos no nacen lobos. Amén. Corderos no nacen lobos. Vamos a estar moviéndonos en el texto. El texto principal va a ser Juan, el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. Me permito leer para ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Dice Juan 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Ven? Muchas veces nosotros hemos tenido familiares o inclusive alguno de nosotros mismos ha podido estar en esta condición en la cual hay una persona que está en una UCI, que está en cuidados intensivos, ya a punto de morir. Quizás un hombre en un hospital diagnosticado con muerte cerebral. Sus órganos fallan y empieza una falla multisistémica. Como dicen los médicos, empiezan a fallarle todos los órganos. Porque si la mente está muerta, pues el cuerpo no se mueve y se empieza a deteriorar. ¿Amén? Lo que hace que en poco tiempo los órganos funcionen mal y termine falleciendo. El cuerpo que está enfermo, pero el cerebro sano, o sea, una contraposición, digamos que la persona tiene su conocimiento, su cerebro le está funcionando bien, pero el cuerpo está muy enfermo y también está en una cama. Igualmente, también está destinada a morir. En poco tiempo también fallece. Aún no hay trasplante de cerebro. Si por decir algo, te quitan el cerebro, le quitan el cerebro a una persona y le abren la cabeza en un cuerpo sano y meten ese cerebro de esa persona en otro cuerpo como para que tenga más vida, eso todavía no lo hemos visto. Todavía no lo hemos visto. ¿Ya? Entonces aquí viene una situación y es, yo voy a compartir contigo 3 consideraciones que hay que hacer sobre nuestra manera de pensar, cómo utilizamos ese cerebro. Pues si el cerebro está mal, el cuerpo se enferma y muere. Amén. Entonces vamos a estar compartiendo la primera consideración y es: Jesús quita. ¿Cómo así? Lo primero que hace Jesús es quitar. No dice la palabra en Juan, quitó el pecado, quitará el pecado, dice quita. El profeta Juan dijo: aquí viene el Cordero de Dios que quita en tiempo presente, quita el pecado del mundo. Entonces la primera consideración que hay que hacer es: Jesús quita. No dice quitará o quitó, dice que quita en tiempo presente. Jesús en nuestra mente quita
el pecado. Yo creo que cuando vemos ese pendón del aniversario pasado y vemos a Jesucristo ahí en la mitad del cerebro, es una imagen impactante porque digamos que ese cerebro tiene vida. Falta ver si ese cuerpo asimila esa vida que da Jesús. Y hay una sanidad dentro de ese cuerpo. Jesús quita lo malo, quita los vicios, quita las malas costumbres, quita todo aquello que hace apartar al hombre de Dios, lo que genera más rápidamente la muerte, lo que genera más rápidamente que se pierdan las cosas, que se pierda la salud, que se pierda lo material, que se pierda la economía. Jesús quita, cuando nosotros quitamos nuestras ideas y entra Jesús a nuestra mente, inmediatamente empieza a haber un cambio. Amén. La segunda consideración que vamos a hacer es Jesús da. Jesús, cuando está en nuestra mente, nos permite ser obedientes. La palabra del Cordero denota sujeción. Cuando Juan dice, he aquí el Cordero, por lo general el Cordero es de las ovejas, es el más tiernito, es el indefenso, es el que depende de su pastor. Entonces digamos que aquí connota una parte de obediencia. Muchas veces hay personas que no se sujetan a otras en ningún aspecto, ni social, ni laboral, ni espiritual, ni familiar. Hay personas que no se sujetan a nada. No son corderos, son como ovejitas, que si el pastor se descuida, pues con los dientecitos le muerden la túnica. Y si el hermano se descuida, le muerden la patica al hermano. Y con la pezuñita revuelven el agua y hacen de que el agua que estaba clara se enturbie. O con la patica vienen y le pullan el ojo al otro hermano. O sea, son unas ovejitas locas. Y hasta a veces parecen que fueran cabritas. A veces parece que fueran cabritas. Entonces esta manifestación de cordero, esta comparación de cordero nos da mucho la idea de la sujeción, de la obediencia, dependencia. Y la falta de eso es la razón principal de la entrada del pecado y por consiguiente la muerte. Cuando la persona no está sujeta, se le dice A y va y hace B. Y B tiene una consecuencia y la consecuencia de B es C, y C tiene otra consecuencia y la consecuencia de C es D, y entonces ya tienes D, C, B cuando te dijeron A y ya vas por la D. Entonces consecuencia y consecuencia y consecuencia, porque todos los actos nuestros tienen consecuencias. Sean buenos o sean malos, daremos cuenta de lo que hayamos hecho o dicho, y todos nuestros actos tienen consecuencias. Entonces mejor que la consecuencia sea algo positivo, producto de la obediencia, y ya Jesús asume la culpa en la cruz y ya está paga, a que no sea de que nuestra propia cruz, nuestra propia culpa y nuestra propia justificación, y entonces tenemos que crucificarnos nuevamente y crucificar nuestra familia y crucificar todo lo que se pase por delante para tratar de estar en paz con Dios, para tratar de tener esa idea, esa falsa idea de estar en paz con Dios, cuando nuestra paz es en Jesucristo, en su muerte solamente. Amén. Entonces, por lo tanto, Jesús debe entronarse en nuestra mente. El pecado es recibido y procesado primeramente en el cerebro. Si una persona está tirada en una cama y ya tiene muerte cerebral, pues no peca. La única condición que usted deje de pecar es que ya no le funcione el cerebro. Mientras tanto, dice la palabra del Señor que de continuo el pensamiento del hombre es hacia el mal. El corazón del hombre siempre está inclinado hacia la maldad. ¿Y qué es la maldad? La maldad es todo aquello que nos separa del propósito de Dios, no hace parte del plan de Dios, no fue mandado por Dios, no lo inventamos nosotros mismos para nuestra propia justificación, nuestra propia conveniencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese orden de ideas, recibimos el pecado primeramente con los sentidos, lo miramos, lo codiciamos
Ya la codicia es una maquinación que hay dentro de nuestra mente, y luego de que nuestra mente lo ha maquinado, pues seguramente nuestras manos se estiran a agarrar, nuestros pies se alargan para caminar hacia el lugar donde no debemos caminar, y nuestros actos se apartan del propósito de Dios. Igual pasa con nuestros hijos, eh, con las personas que tenemos a cargo. Si no se sujetan, el plan de Dios no se puede cumplir. Miremos a Dios como ese rey, y como dice la palabra del Señor, cuando nosotros miramos cómo procedían esos reyes, ellos tenían que tener unos hombres de confianza. Esos hombres de confianza eran incondicionales y lo daban todo por el rey. Y estos hombres de confianza tendrían otros hombres debajo de ellos, también de confianza. Ya esos de pronto no eran tan incondicionales. De pronto ya esos estaban más pendientes de que la gente se quedaba en la casa. Había unos que no iban a la guerra, y entonces ¿por qué los que van a la guerra reciben lo mismo que el que no va a la guerra? Y los que se quedan cuidando el bagaje, ¿por qué se quedan cuidando las maletas? Bagaje en maleta. ¿Por qué se quedan cuidando las maletas y el equipaje? El bagaje, no los vagos, no. El bagaje de equipaje, no de vago. Dios reprenda al diablo y Jesús reprenda a flojo. Entonces había gente que se quedaba cuidando el bagaje, y bueno, este está cuidando el bagaje, anda con el bagaje. ¿Y por qué tiene que recibir lo mismo, el mismo denario? Si yo he trabajado desde las 8 y... Hermano, usted mire su relación con Dios. Usted no se ponga a mirar los otros. Usted tiene una relación individual con Dios, personal con Dios, única con Dios. Usted tiene una condición única, una relación única, una situación única con Dios, única con Jesucristo, única con su Santo Espíritu, única con Jehová. Y a ti solo es que te van a juzgar. A mí no me van a juzgar por ti. De pronto me pueden culpar porque no te dije la palabra como era, no te llevé el mensaje. Pero hay dos condiciones en las cuales el león ataca, y es que huela carne o que ataquen al león. Pero si el león ve que tú no hueles a carne, no tienes vida, estás podrido ahí, el león difícilmente va a comer algo que esté descompuesto. Pues no lo he visto. Puede pasar. Habrá uno que otro león despelotado. Pero el león por lo general caza su presa viva porque le huele a carne y se la come para robarle la vida. Se la come para mantener él su vida. Entonces, esa situación en la cual nuestra mente nos engaña y empezamos a mirar para todos lados y empezamos a dejar que nuestras emociones nos gobiernen, dejamos que entre el pecado en nuestra mente. Y una vez que entre en nuestra mente, se enferma el cuerpo y posteriormente muere la vida bio, la carne natural en la que estamos ahora. Pero esperemos que no lleguemos hasta allá, porque la otra consideración que tenemos que tener en cuenta es Jesús coloca. Ya vimos, primera condición, Jesús quita, la primera consideración. La segunda consideración, Jesús da, Jesús quita el pecado. La segunda consideración, Jesús da un espíritu de obediencia, de mansedumbre, de amor por el prójimo. Y la tercera consideración es Jesús coloca. ¿Qué coloca? Jesús coloca en nuestra mente el arrepentimiento. Hay algo que no tienen las demás personas, y es que van y hacen lo que no deben hacer y no se sienten mal, ni se sonrojan. Hablan mal de las otras personas, no hacen favores, codician, destruyen, roban, matan, envidian, hablan mal de los ministros, X, Y, Z. Cualquiera que sea nuestro pecado. Pero entonces, si Jesús nos coloca en nuestra mente el arrepentimiento, de pronto uno puede embarrarla, pero qué bueno es que tengamos ese óleo, esa unción de arrepentimiento, de arrepentirnos, de volvernos al Señor. Y también nos coloca agradecimiento.
¿Cuántos están agradecidos porque Cristo murió por usted? ¿Cuántos están agradecidos porque Cristo murió por usted? Mucha gente dice, no, Cristo murió por tu casa, Cristo murió por tu familia, Cristo murió por el mundo, Cristo... Sí, pero independientemente de que haya más o haya menos, lo importante es que Cristo murió por mí, por ti, individual. La salvación no es colectiva. Hay castigos colectivos, como lo reflejan las escrituras, pero la salvación es individual. Cada uno dará cuenta de lo que ha hecho. Cada uno va a dar cuenta de lo que está haciendo y cada uno va a dar cuenta de lo que hizo y también de lo que dejó de hacer. Amén. Entonces, Jesús coloca en nuestra mente arrepentimiento, agradecimiento, y esto nos puede llevar a una sanidad mental y por consiguiente a un cambio de vida. Muchas personas sufren de estrés, muchas personas sufren de migraña, muchas personas sufren de diferentes enfermedades estomacales a raíz de sus pensamientos. La preocupación invade tanto su mente por tantas cosas, tantas decisiones malas que ha tomado, tantas cosas malas que ha hecho, que le entra un espíritu de temor. Por lo general, cuando entra ese espíritu de temor, la persona termina muriendo. ¿Y cómo va a morir esa persona? Esa persona muere de cáncer, en los órganos internos, ¿no? Que se le daña esto, que se le daña el estómago, porque el estrés lo lleva a que coma mal, o que coma mucho, o que coma poco. El estrés hace que se le dañe el colon, el estrés hace que le dañe el intestino, los órganos empiezan a funcionar mal, el riñón, toda consecuencia del pecado, y entonces empieza el cuerpo a dañarse. Pero entonces, ¿dónde está el problema principal? El problema principal, acuerdo a lo que nos está diciendo el Señor, en esta mañana, tarde, el Señor nos está diciendo que es en nuestra forma de cómo vemos las cosas. Muchas personas dicen, pero bueno, ¿cómo puedo conocer yo a Dios? Yo quiero conocer a Dios, yo quiero conocer de ese Dios que tú me hablas. Y yo te voy a decir algo que yo he sentido en el Espíritu y creo que el Señor lo está confirmando. Y es que la Biblia es como ese diario. ¿Sabe que hay mujeres que llevan un diario? Inclusive hay hombres que también llevan un diario. Y anotan día a día sus pensamientos, sus sueños, sus emociones, lo que desean hacer por sí mismos, por otros. Yo pienso que la Biblia es como ese diario de Dios, sino que como Él tiene una condición que es todopoderoso, Él sabe el pasado, el presente, Él sabe el futuro, Él conoce nuestros pensamientos antes de que lleguen a nuestra mente. Entonces, yo pienso que si tú quieres conocer a alguien, tienes que leer ese diario. Pero acuérdese que hay una novela muy popular que han dado una y otra vez. Esa novela fue éxito colombiano a nivel mundial. Es una feíta. Y ella escribió un diario. Y en ese diario ella narraba todo, como pensaba, como soñaba, lo que disfrutaba, lo que vivía, sus aspiraciones, sus sueños, sus temores, sus miedos. Y la persona que la quería tuvo acceso a ese diario. Y entonces pudo conocerla realmente como era. Pudo confirmar muchas cosas. Pudo confirmar de que ella le tenía buena voluntad a esa otra persona, de que si la amaba. Pudo confirmar de que iba a haber algo más allá de lo que se podía ver en ese momento. Entonces, así también pasa con la Biblia. La Biblia es como ese diario de Dios, como ese escrito donde el Señor nos plantea cuál es su forma de ver las cosas, nos plantea cuál es su forma de pensar, nos plantea cuando lo han decepcionado, qué ha hecho a Él cuando lo han decepcionado, cómo ha procedido Él con las personas cuando lo han decepcionado, qué hizo Él y qué hace Él día a día por su pueblo, por sus amados, por sus amigos. Entonces, antes de estar mirando a los hermanos, a los ministros, a la gente de la calle, miremos a Dios. Conozcamos cuál es el corazón de Dios a través de la palabra, pero con un corazón sincero, porque si no, estarás leyendo otro libro más. Si tú no sabes quién es la feíta, si tú no sabes que era una telenovela,
si tú no sabes quién fue, ni qué hizo, ni por qué, ni de dónde salió, ni nada, sino que simplemente llega hasta ti un libro, tú vas a ver que eso es una simple historia. Pero cuando tú te compenetras y puedes ver desde la intimidad del cuarto de la persona, puedes ver desde la intimidad de la oficina de la persona, puedes ver desde la intimidad donde esa persona está laborando, donde está trabajando, donde está viviendo, lo que habla, cómo come. Así es la relación de Dios con nosotros, puede vernos en todo momento. Entonces ahora nos toca a nosotros tener una vida digna acorde a ese Dios. Tenemos que tener una vida acorde a ese Dios todopoderoso. Muchas veces pensamos que Dios es todopoderoso, pero el pensamiento solo se queda en eso, un pensamiento. Pero no se vuelve una realidad en nuestras vidas de entender que Dios es todopoderoso. Las dudas, los miedos, las decepciones, la tristeza, tantos sentimientos que se despiertan en una persona, desilusiones, pensamientos equivocados, falta de conocer la palabra, llevan a que nosotros no entendamos cuándo Jesús debe quitar, no entendamos cuándo Jesús debe quitar, no entendemos cuándo Jesús tiene que dar o dio, y muchas veces tampoco sabemos cuándo Jesús coloca algo. No entendemos el mover de Dios. Entonces yo pienso que en esta mañana el Señor nos está haciendo un llamado al arrepentimiento, un llamado a ser corderos de Dios. Ser cordero es asistir a un sacrificio. Ser cordero es asistir a un sacrificio propio. Yo quisiera sacrificar al hermano José Sánchez, y sacrifiquemos al hermano José Sánchez, al pastor Hanger, a la pastora. No, ser cordero es un sacrificio y el sacrificio es propio. Y hay que ir voluntariamente. Y habrá una transformación de vida. Cuando Jesús fue a la cruz, en una parte de las escrituras dice que Jesús les dijo que ellos, los judíos, ustedes son hijos de su padre el diablo. Le dijo a los judíos. Y entonces ellos se molestaron porque ellos guardaban la ley y lo que medio podían guardar de la ley, y se esforzaban mucho. Entonces ellos se sintieron tristes, agredidos, porque este hijo de fornicación, como lo veían ellos, les decía de que ellos, que eran hijos de un matrimonio, que se esforzaban por cumplir y por guardar la ley y por tratar de sacar adelante todo lo que estaba escrito en la Torá. Ellos se entristecieron cuando Jesús dijo eso, porque ellos lo veían como un gran profeta, hacía señales y prodigios. Pero vino a ellos la ira y ellos trataron de despeñar a Jesús. Es más, Jesús les dijo: ustedes no son hijos de Abraham, porque si ustedes fueran hijos de Abraham, me amaran. Y les dijo: Abraham deseó ver uno de mis días. Le dijo: Abraham deseó ver uno de mis días, y de cierto lo vio. Entonces ellos se enfurecieron aún más, hasta el punto de que ya pecaron. Decidieron fue despeñarlo, o sea, matarlo. ¿Cómo que tú te crees mayor que Adán si tú lo que tienes son 33 años? Yo no sé qué edad tienes tú, pero cuando tú le hablas con fe a otras personas, ellos se van a molestar. Ellos se van a irar, se van a doler y te van a tratar de agredir. Porque la fe tiene ese componente. La fe tiene el componente de creer al que la tiene y de ofender al que no la tiene. Entonces, mi amado, mi amada, si tú te estás ofendiendo constantemente o te sientes mal por situaciones de la fe, creo que el mensaje te es claro. Solo se ofenden aquellos que no tienen fe. Solo se sienten y viven presos de las emociones aquellos que no tienen fe. Pero el que tiene fe ha creído y está seguro, tiene la certeza, tiene la convicción, tiene la fe en una, tiene la firmeza
y todas esas otras cualidades que tiene la persona que tiene fe. Dígale que está a su lado, tiene fe. Porque no le diga esto. Eso se lo digo yo a ustedes. Y con todo mi amor, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo vamos a agradar a Dios si no tenemos fe? ¿Cómo vamos a agradar a Dios si es que la fe está aquí? Es una manera de pensar. O sea, tú tienes que decirle a este monte, muévete, y él se moverá porque tiene fe. Pues entonces estás pensando. Entonces parte de tu mente todo. La fe está aquí. La convicción está en el corazón. En la mente está la convicción, en el corazón, en la mente. Es una solo. No puedes sacar tu mente y dejar tu corazón por ahí tirado. Es un solo órgano. Entonces yo te hago una invitación en esta mañana. Y es, deja que Jesús quite el pecado de tu vida. Sí se puede ser cordero. Sí se puede ser obediente, porque para eso Él se hizo hombre, para demostrarnos a nosotros que un hombre puede ser obediente. Inclina tu rostro ahí donde estás. Te damos gracias, Jesús, en esta hora. Gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias por haber quitado el pecado del mundo. Gracias por habernos hecho corderos. Gracias por no habernos hecho lobos. Porque los corderos no nacen lobos. Porque desde el vientre de mi madre, tú me vistes, me escogiste y me mandaste por profeta a las naciones. Ministerio Profético IFEC, Familia Ebenezer Candelaria, a las naciones. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Bendice tu pueblo, bendice a nuestro amado pastor Hanger, provéele lo suficiente y necesario para él y toda su familia, a cada anciano, a cada ministro, a cada apoyo, a cada miembro de nuestra congregación, a cada persona que está buscando de la presencia del Señor. Bendícele y provéele sobreabundantemente en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, cuando estés viendo este video. El Señor te continúe bendiciendo y nos continúe bendiciendo a cada uno de nosotros. Amén. Feliz día.